El Señor esté con ustedes. y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo exclamó Jesús con fuerte voz: El que cree en mí, no cree en mí, sino en aquel que me ha enviado. El que me ve a mí, ve a aquel que me ha enviado. Yo he venido al mundo como luz, para que todo el que crea en mí no siga en tinieblas. Si alguno oye mis palabras y no las pone en práctica, yo no lo voy a condenar, porque no he venido al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo. El que me rechaza y no acepta mis palabras, tiene ya quien lo condene. Las palabras que yo he hablado lo condenarán en el último día, porque yo no he hablado por mi cuenta, sino que mi Padre, que me envió, me ha mandado lo que tengo que decir y hablar. Y yo sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que hablo, lo digo como el Padre me lo ha dicho. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En muchas ocasiones, créame que me pregunto, ¿qué tiene la Iglesia que pueda aportar a la sociedad actual? Y disculpen la expresión, pero en los últimos años hemos sido testigos de tantos cambios en la mentalidad de la sociedad, en la mentalidad de la humanidad, que pareciera ser que ya la iglesia, que pareciera ser que la religión, disculpen la expresión, pero como decimos comúnmente, no tiene ya ni voz ni voto, ¿verdad? Vean cómo incluso muchos de nosotros como cristianos, pues sí, somos cristianos cuando estamos en el templo, pero en nuestra vida ordinaria, pues prácticamente tenemos que vivir como si Dios no existiera, ¿verdad? Luchando, enfrentándonos ante una realidad económica, ante una realidad política, ante una realidad social bastante difícil, bastante conflictiva. Digo, testimonio de ello también es la realidad de violencia que se vive, pues no solo en nuestro estado, sino en todo el mundo, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros tenemos que estar siempre a la expectativa, siempre tenemos que estar alerta de que no nos vaya a suceder nada? E insisto, ante esta situación muchas veces decimos, ¿y qué tiene la iglesia para aportar? ¿Qué es lo que Dios nos puede decir en un mundo, como comúnmente decimos, tan echado a perder? Sin embargo, hermanos, valdría la pena que nos detengamos y no hagamos afirmaciones a la ligera. ¿Por qué digo esto? Bueno, es curioso cómo el libro de los Hechos de los Apóstoles utiliza una expresión muy común al decir que en aquel entonces el Evangelio de Dios cundía y se propagaba por todos lados. Esto, pues bueno, muchos de nosotros podríamos decir, pues sí, en aquel momento, pues la gente más sensible ante la realidad estaba presente o muy cercano el acontecimiento de la resurrección de Cristo, pues era entendible que la gente aceptara mayormente el mensaje. La gente era más inocente, la gente era más ingenua. Aguas, aguas. ¿Por qué? Bueno, en una ocasión recuerdo que salió una serie histórica que me llamó la atención, dije, bueno, la voy a ver, ¿verdad? La serie de Roma, no sé si recordarán ustedes, que tuvo varias temporadas. Bueno, les soy sincero, la comencé a verla y en los primeros capítulos me quedé. No porque no fuera interesante la serie, sino porque, disculpen la expresión, era un vil degenere. Y es la realidad. A veces nosotros queremos juzgar la realidad solamente a partir de lo que nuestra mente alcanza a percibir, que son los últimos años. Tenemos que reconocer, disculpen la expresión, pero que antes el ambiente era 1000 veces peor. ¿Sí? Ahorita nos escandalizamos ante las cuestiones de corrupción de nuestros gobernantes, pero en aquel entonces no solamente era corrupción, era un vil degenere de las autoridades, ¿no? Orgías, fiestas, desenfreno, asesinatos, toda esa realidad era de lo más común de las autoridades. Pareciera ser que la realidad de violencia en realidad no era violencia, sino era en realidad cada quien hacía la justicia por su propia mano. Que hablar de las realidades sexuales, en realidad era un vil desastre toda esta situación. Y más que pensar en el cochinero, disculpen la expresión, de cómo eran los primeros años de la humanidad, pues también tenemos que reconocer cómo en medio de ese cochinero, disculpen la expresión, pero como decía Cristo, el Evangelio se convirtió en una luz que motivó a muchas personas a salir de las tinieblas, una luz que los motivó a tener fe y esperanza, una luz que los llevó verdaderamente a afianzarse
fuertemente a la persona de Cristo. Por ello, más que andar cuestionando si era peor o era mejor, preguntémonos qué hay de diferente en el ámbito de la fe, que en la época actual pareciera ser que no suscita las mismas reacciones en las personas que antiguamente. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué verdaderamente el Evangelio no genera ese fermento de vida como lo hacía hace algunos años? Y volvemos a lo mismo. Quizás en el fondo, hermanos, estamos haciendo afirmaciones o juicios demasiado acelerados. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque también tenemos que ser conscientes de que en realidad el Evangelio de Dios sigue actuando. El Evangelio de Dios sigue obrando. La obra de Dios sigue haciéndose presente. Que muchas veces nosotros no seamos testigos de, o que incluso a veces nos detengamos a contar o a comentar lo que Dios hace día por día, día en día, en cada uno de nuestros corazones, es otra realidad. Tenemos que reconocer que Dios sigue obrando. Simplemente, pues pensemos, como decía aquel dicho, hace más ruido un árbol que cae que un bosque que crece. Y tenemos que reconocer que el reino de Dios así es. El reino de Dios no busca cambiar, como decimos comúnmente, la macrohistoria. El reino de Dios actúa en la pequeña historia, en la vida de cada uno de nosotros, en la esperanza que suscita en medio del dolor, en medio del sufrimiento, en medio de la enfermedad. Es, hermanos, insisto, el ser conscientes cómo el reino de Dios sigue actuando, a pesar de que la sociedad quiera hacernos creer que no puede hacer absolutamente nada. Es curioso cómo los últimos datos que presenta el Vaticano, a pesar de que nosotros vemos cómo pareciera ser que la iglesia viene a menos, bueno, pues los datos de bautizados y de personas que se unen a la iglesia católica siguen en aumento, ¿verdad? Quizás a lo mejor será que solamente nos dejamos llevar por chismes y argüendes, o a lo mejor, como decimos comúnmente, cada quien tiene sus propios datos, ¿verdad? Lo que sí hay que ser consciente es de que el Evangelio de Dios sigue actuando. No tanto por lo que los demás cuentan, sino pensemos en lo que cada uno de nosotros vivimos. Yo que les puedo decir como sacerdote, pues soy testigo de una gran cantidad de milagros que Dios sigue obrando en los corazones de tantas personas. Cada persona que se acerca a buscar el sacramento de la reconciliación, cada persona que se acerca a buscar ayuda, cada persona que se acerca a buscar consejo, en el fondo es el darnos cuenta cómo Dios sigue obrando. Porque no es que ande yo detrás de ustedes haciéndoles manita de puerco para que busquen reconciliarse, no. Es Dios quien actúa en nuestros corazones y quien nos lleva a buscar acercarnos más a Dios. Ustedes mismos en la mañana que se levantan a misa, pues digo, ahorita que estaba lloviendo así como que más a gusto quedarnos en nuestra casa dormiditos, ¿verdad? Pero sin embargo vinieron, están aquí, están presentes, participan de la escucha de la palabra de Dios y se fortalecen con ello en el Evangelio. ¿Y qué acaso fui yo a levantarlos o acaso fui yo a darles lata? No, claro que no. Es precisamente la obra del Espíritu quien sigue actuando en nuestros corazones, quien nos sigue moviendo y quien nos ayuda a darnos cuenta que a pesar de que esto pudiera parecer un cochinero, no lo es así. El reino de Dios sigue actuando. Simplemente seamos conscientes, como les decía hace rato, recordar aquel dicho, hace más ruido un árbol que cae que un bosque que crece. Y nosotros como cristianos pensamos y buscamos mirar más ese bosque que sigue creciendo y que sigue haciendo presente el reino de Dios.